La boda de Tieu Nu y Truong terminó entre risas, abrazos cálidos y muchísimos buenos deseos. Cuando el último invitado se fue, cuando las luces del jardín se apagaron poco a poco, cuando las flores que quedaron descansaban en silencio sobre el camino, una nueva etapa de sus vidas comenzó oficialmente. Ya no había vestido de novia, ni traje elegante, ni promesas dichas frente a mucha gente. Solo quedaban Tieu Nu y Truong, dos personas frente a la vida real del matrimonio. Salieron del pueblo una mañana temprano. El sol todavía no era fuerte y el rocío seguía sobre los árboles al borde del camino. El coche llevaba solo un par de maletas pequeñas, no muchas cosas, pero sí llenas de esperanza. Tieu Nu iba sentada junto a la ventana mirando cómo el camino del pueblo quedaba atrás. Allí estaban la madre de Truong, los recuerdos, los años de espera y finalmente una boda que ella pensó que nunca sucedería. Truong conducía y de vez en cuando miraba a Tieu Nu y sonreía suavemente. No hablaba mucho, pero por dentro sentía algo extraño. Ya no era la emoción del día de la boda ni una alegría explosiva. Era la sensación de responsabilidad, la de un hombre que empieza una nueva vida como esposo. El pueblo al que llegaron no estaba ni muy lejos ni muy cerca de la ciudad. Un lugar lo suficientemente tranquilo para vivir, pero con el movimiento justo para trabajar. La pequeña casa que Truong alquiló estaba en un callejón silencioso. No era grande ni nueva, pero estaba ordenada y bien iluminada. «Nuestra casa», dijo Truong con un tono un poco inseguro. Tieu Nu entró, dejó su bolso y miró alrededor. Una sala pequeña, una cocina sencilla y un dormitorio con espacio justo para una cama. No había nada especial, pero era el lugar donde empezarían. Se siente cálida», sonrió ella. Los primeros días pasaron tranquilos, casi en calma. Truong salía a trabajar temprano y regresaba tarde. Tieu Nu se quedaba en casa acomodando todo, colgó cortinas, limpió la mesa, puso algunas plantas pequeñas junto a la ventana. Intentaba convertir la casa en un verdadero hogar. La primera noche cenaron juntos, solo ellos dos, una comida sencilla, pero Tieu Nu cocinó con mucho cuidado. Ella le preguntó a Truong por el trabajo. Él respondió con pocas palabras. Estaba cansado, pero intentaba sonreír. «El trabajo va bien, sí, más o menos». La conversación terminó ahí. No hubo discusiones ni frialdad, solo pocas palabras. Y los días siguientes fueron iguales. Por la mañana, Truong salía apurado. Por la tarde, Tieu Nu iba al mercado, cocinaba y limpiaba. Por la noche, se sentaban uno junto al otro, pero cada quien estaba perdido en sus propios pensamientos. Truong pensaba en el trabajo, la presión, la responsabilidad. Tieu Nu pensaba en ella misma, en quién era ahora dentro de esta nueva vida. Algunas tardes, Tieu Nu se quedaba sola en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj, y de pronto sentía un vacío. No estaba triste, pero tampoco realmente feliz. Amaba a Truong, eso no había cambiado. Pero el matrimonio era muy distinto de lo que había imaginado. Una noche, Truong llegó más tarde de lo normal. Tieu Nu lo esperaba, la comida ya estaba fría. Cuando él entró, ella solo preguntó en voz baja: «¿Ya comiste?» «Sí, comí afuera». Ella asintió y se levantó para recoger la mesa. No hubo reproches ni enojo. Pero al darse la vuelta, Tieu Nu sintió que su corazón se hundía un poco. Esa noche Truong se durmió rápido. Tieu Nu a su lado miraba el techo en la oscuridad. Recordó los días de antes, cuando todavía esperaban, cuando estaban separados. En ese tiempo pensaba que con estar juntos sería suficiente. Pero ahora, estando uno al lado del otro, ¿por qué seguía sintiendo que faltaba algo? Se giró y miró a Truong dormido. Su rostro estaba tranquilo, pero parecía lejano. Tieu Nu suspiró suavemente y se cubrió un poco más con la manta. ¿Será que estoy pidiendo demasiado?, se preguntó. En los días siguientes, Tieu Nu empezó a salir más.
Caminaba por el barrio, entraba a pequeñas tiendas y observaba a la gente. Había parejas mayores tomando té y hablando despacio. Había mujeres con pequeños negocios ocupadas pero con una mirada firme. Un pensamiento cruzó la mente de Tieunu. Quería quedarse solo en casa esperando a que Truong regresara. Esa noche, mientras Truong cenaba, Tieunu dijo en voz baja: «Creo que quiero buscar algo que hacer». Truong levantó la mirada un poco sorprendido. «¿Quieres trabajar tal vez? ¿O abrir algo pequeño? No quiero estar tan desocupada». Truong guardó silencio un momento y luego asintió. «Está bien si eso quieres, te apoyo». Era una respuesta correcta, lógica. Pero aún así Tieunu sentía que faltaba algo. Tal vez más interés, tal vez una pregunta más. Pero no dijo nada. Esa noche, Tieunu volvió a quedarse en la cocina mirando por la ventana. La luz de la calle iluminaba suavemente la habitación. Puso la mano sobre su pecho y sintió los latidos tranquilos de su corazón. Amaba a Truong. No se arrepentía de la boda. Pero por primera vez, Tieunu entendió una verdad muy clara. El matrimonio no solo necesita amor, necesita comprensión, compartir. Y también el valor de decir en voz alta aquello que uno teme perder. El episodio 1 termina ahí, sin grandes giros, sin tragedias. Solo una pregunta silenciosa que resuena en el corazón de Tieunu. ¿Amarse es realmente suficiente para vivir juntos toda la vida? La vida después del matrimonio de Tieunu y Truong no se vino abajo, pero tampoco siguió siendo tan ligera como en los primeros días. Avanzaba despacio, de forma constante como un río sin grandes olas, pero ya no tan claro como al principio. Días, Tieunu empezó a llevar a cabo su idea. Cada mañana después de que Truong se iba a trabajar, salía más de casa. Se fijó en un pequeño local en la esquina de la calle que antes había sido una tienda de barrio y llevaba mucho tiempo cerrado. El espacio no era grande, pero tenía un ventanal por donde entraba el sol y delante una fila de árboles pequeños. Era un lugar perfecto para una cafetería tranquila. Se quedó mucho tiempo frente a ese local con una mezcla de ilusión y miedo en el pecho. Tieunu nunca había pensado que algún día tendría algo propio. Antes solo sabía esperar. Esperar a que Truong volviera, esperar una promesa, esperar a que el destino decidiera. Pero ahora quería dar sus propios pasos. Esa noche, Tieunu le contó a Truong sobre la idea de la cafetería. «Creo que si abrimos un lugar pequeño, no hace falta que tenga muchos clientes, solo que alcance para vivir». Truong se quedó en silencio unos segundos. No se opuso, pero empezó a calcular mentalmente el alquiler, las reformas, los riesgos. «Me preocupa que te canses», dijo. «Acabamos de casarnos, podrías descansar un tiempo». Tieunu asintió, pero por dentro sintió un peso en el pecho. Ella no necesitaba descansar. Lo que necesitaba era vivir siendo ella misma. «No estoy cansada», dijo en voz baja. «Solo no quiero que los días pasen sin saber qué estoy haciendo con mi vida». Truong la miró. La veía distinta, no triste ni frágil, sino más callada, más firme. Asintió. «Está bien, si estás segura». La cafetería empezó a tomar forma. Tieunu eligió ella misma el color de las paredes, las mesas, las sillas, cada taza pequeña. Había días en los que llegaba a casa más tarde que Truong, cubierta de polvo pero con los ojos brillantes. Por primera vez desde la boda sentía que realmente respiraba. Mientras tanto, Truong estaba cada vez más ocupado. El trabajo era más exigente de lo que había imaginado. La responsabilidad de ser esposo lo llevaba a ponerse expectativas muy pesadas sobre sí mismo. Quería cuidar de Tieunu, del futuro de una vida estable. Pero cuanto más se esforzaba, menos tiempo pasaba en casa. Las cenas dejaron de ser regulares. Algunos días Truong llegaba muy tarde. Otros no volvía. Tieunu se fue acostumbrando a comer sola. No se quejaba, pero dentro de ella empezaba a formarse un vacío muy familiar.
Una noche lluviosa, Tieu Nu estaba en la cafetería ordenando después de cerrar. Oscureció rápido y la lluvia golpeaba de manera constante el techo de metal. Miró el reloj, pasaban de las 9. Truong aún no llamaba. Le envió un mensaje corto: «Ya vuelves a casa». El mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Cerca de las 11 de la noche, Truong llegó. Estaba mojado por la lluvia y se le notaba el cansancio en el rostro. «Lo siento», dijo. Surgió una reunión de repente. Tieu Nu asintió. No discutió, pero esta vez el silencio entre ellos ya no era ligero. «¿Sabes que hoy fue la inauguración de mi cafetería?», preguntó ella. Truong se quedó paralizado. De verdad lo había olvidado. «Yo lo olvidé». Esa frase fue como una gota cayendo sobre un lago en calma pequeña, pero capaz de extender ondas muy lejos. Tieu Nu no lloró. Solo sonrió con tristeza. «No pasa nada, ya estoy acostumbrada». Esa noche se dieron la espalda en la misma cama. En los días siguientes, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Ya no estaban las preguntas cotidianas, ya no había roces involuntarios. Vivían en la misma casa, pero como dos personas avanzando en paralelo. Hasta que un día Truong recibió una propuesta. Una gran empresa en otra ciudad le ofrecía trabajo, mejor salario, mejor puesto, pero eso significaba que tendría que irse lejos y quizá solo volver a casa unas pocas veces al mes. Truong sostuvo el documento en las manos durante mucho tiempo. Era la oportunidad que siempre había soñado, y al mismo tiempo una decisión que le daba miedo. Esa noche se lo dijo a Tieu Nu: «Puede que tenga que irme lejos por un tiempo». Tieu Nu guardó silencio. Lo había imaginado, pero escucharlo en voz alta le apretó el corazón. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «No lo sé». Esa respuesta la hizo recordar el pasado. Las separaciones, los años de espera, las promesas incompletas. «¿De verdad quieres irte?», preguntó ella con voz muy suave. Truong no respondió de inmediato. La miró y vio en sus ojos no reproche, sino miedo. «Solo quiero asegurar el futuro». Tieu Nu asintió. «¿Y yo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Por primera vez desde la boda se miraron de frente sin esquivarse. Esa noche volvió a llover. Los dos se sentaron uno frente al otro en la sala bajo una luz amarilla y tenue. «Tengo miedo», dijo Tieu Nu. «No le tengo miedo a la pobreza. Solo temo que volvamos a estar separados como antes». Truong bajó la cabeza. Se dio cuenta de que en su intento de ser un buen esposo había olvidado lo más importante: quedarse. El episodio 2 termina en un silencio pesado pero no desesperado. Solo dos personas frente a una decisión muy real: seguir corriendo hacia adelante o detenerse para no perderse el uno al otro. Esa noche, después de la larga conversación en la sala, ni Tieu Nu ni Truong dijeron nada más. Afuera la lluvia seguía cayendo de forma constante y silenciosa, igual que el silencio que los envolvía. Ambos entendían que ya no se trataba de quién tenía razón o no, sino de una elección. Truong se quedó sentado solo durante mucho tiempo después de que Tieu Nu entrara al dormitorio. Miraba la oferta de trabajo sobre la mesa. Después de tantos años de esfuerzo, esa oportunidad era algo que siempre había deseado. Pero nunca antes una decisión le había pesado tanto. Recordó los años en los que había perdido a Tieu Nu. Las mañanas en las que despertaba sin saber dónde estaba ella ni cómo vivía. Recordó ese vacío al pensar que quizá nunca volverían a encontrarse. Y ahora, cuando ella estaba justo a su lado, se enfrentaba otra vez al riesgo de repetir lo mismo, no por falta de amor, sino por no quedarse. A la mañana siguiente, Tieu Nu se despertó temprano. Abrió la cafetería como de costumbre. La luz suave del amanecer caía sobre las mesas de madera y las tazas colocadas con cuidado. El local seguía tranquilo, sin muchos clientes, pero ella ya no se sentía tan sola. Dentro de sí había una certeza muy clara: eligiera lo que eligiera Truong, ella tenía que mantenerse firme consigo misma.
Al mediodía, Truong apareció en la cafetería. Tieu-nu se sorprendió un poco. Él se sentó en la mesa de siempre y pidió un café como hacía habitualmente. «He pensado mucho», dijo Truong tras un momento de silencio. Tieu-nu no respondió enseguida. Se sentó frente a él y escuchó. «Siempre creí que con asegurar lo económico para la familia era suficiente. Pero olvidé que una familia no solo necesita dinero, necesita presencia». Tieu-nu lo miró. En sus ojos no había reproche ni expectativa, solo una calma poco común. «Rechacé ese trabajo», continuó Truong con voz más baja. «No por miedo, sino porque no quiero volver a pagar el mismo precio». Tieu-nu respiró hondo. Su corazón tembló apenas un poco. «No necesito que sacrifiques tus sueños», dijo. «Solo necesito que te quedes cuando te necesito». Truong asintió. Por primera vez en muchos días se sonrieron. No era una sonrisa de euforia, sino una de comprensión. Desde ese día las cosas no se volvieron perfectas de inmediato. Truong seguía ocupado, Tieu-nu seguía teniendo días agotadores. Pero empezaron a aprender a decir lo que sentían. A hablar cuando estaban tristes, preocupados o asustados. A no dejar que el silencio se alargara otra vez. Truong comenzó a llegar más temprano a casa. Algunas tardes pasaba por la cafetería para ayudar a Tieu-nu a acomodar mesas o limpiar los ventanales. Tieu-nu también dejó de ocultar sus propias presiones. Le habló a Truong de los días sin clientes, de las preocupaciones económicas, de la duda constante sobre sí misma. Y Truong escuchaba, de verdad escuchaba. Una noche cocinaron juntos. Nada elaborado, solo una comida sencilla. Tieu-nu estaba en la cocina y Truong la ayudaba. La luz amarilla dibujaba dos siluetas muy cerca una de la otra. «Antes pensaba que el matrimonio tenía que ser siempre feliz», dijo Tieu-nu en voz baja. «Y yo pensaba que con esforzarse bastaba», respondió Truong. Se miraron y sonrieron. Por primera vez ambos entendieron algo muy claro: amar no significa no cansarse nunca, sino no irse cuando el cansancio aparece. Con el tiempo la cafetería de Tieu-nu empezó a tener clientes habituales, no muchos pero constantes. Truong también encontró un trabajo más adecuado, no demasiado lejos, que le permitía crecer sin alejarse de su familia. Su vida no era brillante pero sí estable. Una mañana cualquiera, Truong ayudó a Tieu-nu a abrir la cafetería. El cielo estaba despejado, el sol era suave. No hubo palabras de amor ni grandes promesas. Solo un momento sencillo y real. Truong puso su mano sobre la de Tieu-nu y dijo en voz baja: «Gracias por quedarte conmigo». Tieu-nu apretó su mano. «Nos quedamos los dos», dijo. «Esta vez no soltemos». El episodio 3 termina ahí, sin clímax, sin milagros. Solo dos personas que eligen quedarse cuando nada es perfecto, cuando el amor deja de ser solo una emoción pasajera y se convierte en una decisión que se toma todos los días. Así termina el camino de Tieu-nu y Truong en su vida después del matrimonio. No con un final perfecto ni con grandes promesas. Solo dos personas que alguna vez se perdieron y que al final aprendieron a quedarse cuando amar ya no era tan fácil como antes. El matrimonio no siempre está lleno de días completamente felices. Hay momentos en los que el silencio pesa más que las palabras, momentos en los que se aman, pero aún así se sienten solos. Pero lo más importante no es no cansarse nunca, sino no darse la espalda cuando el cansancio aparece. Tieu-nu y Truong no ganaron con un amor intenso y deslumbrante, sino con una elección muy sencilla: escucharse un poco más, quedarse un poco más y confiar una vez más. ¿Y tú? ¿Qué crees que es más importante en el matrimonio, el amor, la comprensión o saber quedarse en el momento justo? Si estuvieras frente a una decisión como la de Truong, ¿elegirías perseguir el futuro o quedarte con la persona que amas? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leer tu historia.
Si sentiste que esta historia conectó contigo, no olvides darle like para apoyar al canal y suscribirte para no perderte más historias cotidianas sencillas pero reales que vendrán próximamente. Gracias por quedarte hasta el final. Te deseamos que siempre tengas suficiente amor, suficiente paciencia y el valor necesario para quedarte cuando haga falta.